Buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. El gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, les da la más cordial de las bienvenidas al acto de inauguración del punto de innovación, libertad, arte, educación y saberes, Pilares Guayamilpas. Es por eso que en esta tarde contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida al director general del Instituto del Deporte, arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce. Se encuentra con nosotros el coordinador general de inclusión educativa de la SECTEI, licenciado Paulo César Martínez López. Nos acompaña la directora general de vinculación cultural comunitaria de la Secretaría de Cultura, licenciada Rita Magali Cadena Amador. Saludamos la presencia del director general de Obras Públicas de la Secretaría de Obras y Servicios, ingeniero Juan Carlos Fuentes Orrala. Nos acompaña el responsable del Pilares Guayamilpas, David Amit Pérez Miguel. Preside este acto la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en este espacio, a todas las familias, vecinas, vecinos, niñas de la alcaldía Coyoacán que nos acompañan en esta tarde. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen en esta transmisión a través de las redes sociales. Estimado público, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escucharemos en el uso de la palabra al Coordinador General de Inclusión Educativa e Innovación, licenciado Paulo César Martínez López. Muchas gracias, licenciada doctora Claudia Sheinbaum. Sea usted bienvenida a esta colonia Nueva Díaz Ordaz. Le damos un fuerte aplauso a nuestra jefa de gobierno. Le damos también un fuerte aplauso porque además ella es la que ha sido con esta sensibilidad y con este compromiso que tiene con la población, fue la que creó este programa muy importante que es el programa Pilares y que el día de hoy nos reúne a todos en esta inauguración. Por eso se merece un doble aplauso por este gran proyecto. Y Pilares, como su nombre lo dice, es un punto de innovación, arte, educación, libertad y saberes. En este espacio son 3 puntos importantes los que hay que destacar. El primero es que es un espacio a puertas abiertas, un espacio donde se recibe a todo mundo que tenga el entusiasmo y las ganas de seguir aprendiendo, de seguir educándose. En todos los terrenos, no solamente en el tema educativo, sino también en el tema cultural y en el tema deportivo. También Pilares es un espacio donde todas las actividades son gratuitas. Es por eso que se resalta mucho este proyecto y la visión que se tuvo por parte de la doctora para implementarlo, porque de manera gratuita se le acercan estas actividades a todas y todos ustedes. Y también es un espacio donde se ejercen los derechos, un espacio donde todos los derechos plasmados en la Constitución se ven reflejados aquí, donde la Constitución señala que hay derecho a la educación. En Pilares se les brindan las posibilidades a través de las ciberescuelas para que todos y todas tengan posibilidades de terminar sus estudios. La Constitución también señala que hay derecho a la cultura y aquí en Pilares se les brinda todas las posibilidades de acceder a una actividad deportiva. También la Constitución señala que hay derecho al deporte y aquí en Pilares también se les abre la posibilidad a todos los jóvenes y adultos a tener una actividad deportiva. Es por eso que es un lugar donde se ejercen los derechos. Por esto y muchas cosas más, les pedimos que nos ayuden a correr la voz, a que participen,
a que se apropien del espacio y que lo hagan suyo, porque este proyecto es para ustedes. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias, doctora Claudia, y aquí estaremos siempre al servicio de todas y todos ustedes. Gracias. Agradecemos las palabras del licenciado Paulo César Martínez López. Y ahora cedemos el uso de la voz al director general del Instituto del Deporte, arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce. Muchas gracias. ¿Cómo estamos? Gracias. Bien emocionados. La verdad es que es muy emocionante la inauguración de este espacio. A mí cada vez que me invitan a venir a inaugurar uno de estos espacios, realmente me da un gran gusto, porque son una obra monumental por la cantidad de proyectos que implica, pero sobre todo por el tema de atender los derechos de las personas, porque el derecho a la educación, al deporte, a la cultura, ahí estaba escrito en la Constitución, pero ¿quién lo hacía que pudiéramos ejercerlo? El deporte siempre se tenía que pagar, ¿sí o no? Para cualquier cosa hay que pagar al deporte. Para la educación, bueno, las neoliberales la querían privatizar. Y la cultura, qué difícil es acceder a la cultura. Pero además, de todas las edades, porque uno piensa que la educación es solamente para los niños. No, la educación es para todas las edades, todo el tiempo. Uno piensa que el deporte solo es para los niños o los jóvenes. Es para todo, es parte de la vida. Por eso se habla como un derecho, porque es un derecho que tenemos como seres humanos, como personas, para desarrollarnos plenamente. El caso es que estos derechos pues quedaban claros en los documentos, pero nunca se podían ejercer. Y aquí esa es la gran diferencia que tiene este gobierno de la jefa Claudia Sheinbaum, porque ella se ha dispuesto a desarrollar estos pilares en toda la ciudad. Esta construcción que vemos aquí en esta comunidad, que de por sí pues es complicado hacer, yo soy arquitecto, hacer una construcción aquí, imagínense 300 de manera simultánea, estar construyendo escuelas en toda la ciudad, y ya que se construyen, administrarlas, ¿no? Administrarlas en términos de los maestros, de cultura, de educación, que estén limpios, que sea un gran servicio, que se desarrolle. No es fácil. Así que eso es un gran reto monumental. A nosotros también, al deporte, lo acompañó de un proyecto que no existía, el de poder tener deporte gratuito, activación física gratuita, y entonces creó este programa que se llama Ponte Pila, que dirige una compañera muy buena que se llama Vero Estrada. ¿Por dónde anda? Bueno, por aquí está, es muy buena, y muchos promotores que de manera gratuita dan la actividad física, y lo van a ver con mucho entusiasmo. No sé si aquí ya hacen ejercicio, actividad, algunos de los que estamos aquí. ¿Quién? A ver, levante la mano. No, pues nos falta, miren, ahí les va. Box, Amparo, la compañera Amparo, todos los días de 3 a 5 de la tarde da clases de box. ¿Saben cuál es la colonia que más alumnos inscribió a la clase masiva de box? Santa Úrsula. Bueno, fue la tercera, porque la primera fue la Morelos, la segunda la Doctores y la tercera Santa Úrsula. Así que vengan a aprender box. Aquí son, y un aplauso a los compañeros, porque la verdad es que de aquí fueron mucha gente de Santa Úrsula y rompimos el récord Guinness. Baile aeróbico con Iris, todos los días de 8 a 10 de la mañana. Karate con Roberto Carlos, todos los días de 3:30 a 17:30. Ahí van muchas niñas y niños. Acondicionamiento físico con Mari. Ella los va a traer de aquí para allá con una llanta, los pone a hacer ejercicio, se regresan al gimnasio. Vengan, ese es para todas las edades, mamás, hijos, todas las edades. Y también tenemos danza árabe para las niñas. Ahí ya se va a apuntar. Ellas de todos los días de 15 a 17 horas. ¿Y qué creen? La biciescuela. Tenemos biciescuela, Carolina y Carla, de miércoles y viernes de 3 a 5
van rodadas y van aquí por la colonia, van a los otros pilares, ¿verdad? Y los sábados también a las 2 de la tarde. Y tenemos también muchísimas actividades. Tan solo hace 20 días se organizó una caminata perruna. ¿Alguien vino a la caminata perruna? Aquí, ahí vinieron. Y vamos a hacer otras, porque con la mascota además nos invita a caminar y se organiza por Ponte Pila aquí en el barrio. Y bueno, pues ya estamos viendo qué nos falta. No sé si algo nos falte de hacer actividad física. Yoga, ¿no? ¿Se les antoja o no? Sí, en las noches vamos a tener yoga y muchas rodadas ciclistas. Bueno, aquí está con nosotros Marisol Gaza, ¿no? Que es una diputada, pero que también es una gran actriz, ¿no? Ya nos comprometimos a hacer una rodada nocturna de mujeres en uno de los senderos seguros que está haciendo la jefa de gobierno en toda la ciudad. Así que vamos a darle fuerte a la actividad física. Entonces, pues es muy emocionante, la verdad, participar en esta inauguración. Y yo sí estoy muy contento. Hoy aquí con la jefa de gobierno estamos haciendo viable el derecho al deporte, el derecho a la cultura, el derecho a la educación que todas y todos tenemos. Un fuerte aplauso porque es un gran significado este logro de este pilar. Gracias. Estimamos el uso de la voz del arquitecto Javier Ariel Hidalgo Ponce. Y a continuación, damas y caballeros, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora. Bien, a continuación escucharemos la participación del director general de Obras Públicas, ingeniero Juan Carlos Fuentes Orrala. Muy buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias, doctora. Damos los datos técnicos de esta obra. Es un Pilares Guayamilpa, contó con una inversión de 4.6 millones de pesos, 384 metros cuadrados de construcción. Consta de una ciberescuela que tiene 40 computadoras, un taller para artes del cuerpo, taller de electrónica y electricidad, tiene un área de guarda, núcleos sanitarios, cisterna, site y cuarto eléctrico. Es una construcción de estructura metálica con acabados terminados en firmes, tiene pisos, y bueno, cuenta con toda la ventilación, etcétera, y cuenta con pues con todo está muy bien equipada. Y bueno, es básicamente ese es los datos técnicos. En Coyoacán se han construido, para su conocimiento, 13 pilares que ya están en operación y solamente hay uno en construcción. Esos serían los datos. Gracias. La intervención del ingeniero Juan Carlos Fuentes Orrala. A continuación, escuchemos el mensaje que nos dirige la jefa de gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muy buenas tardes ya. Primero quiero disculparme con ustedes. Tuvimos ahí un retraso. Nosotros tenemos gabinete de seguridad todos los días a las 7 de la mañana. El lunes asisto al gabinete de seguridad del presidente de la República a las 6. El martes a las 6 de la mañana damos audiencia pública. Y luego todos los días a las 7. Y el sábado tenemos un gabinete más largo para poder analizar y discutir varios problemas. Inició más o menos a las 8:30 y teníamos un problema importante y tuvimos que tomarnos algunos minutos más. Entonces, primero, pues disculpen por la tardanza y les explico cuál fue la razón. No es que me hubiera quedado dormida en mi casa, sino que andábamos chambeando en la seguridad de la ciudad. Entonces, eso es lo primero para que ustedes lo conozcan, que lo sepan, y disculpas como quiera. Estamos aquí en un Pilares Más. ¿Qué quiere decir pilares? Ahora le llamamos Pilares para el Bienestar, porque todo lo que hacemos en el gobierno de la ciudad, lo que hace el presidente López Obrador, es para el bienestar de las familias de nuestro país. Particularmente el bienestar para las familias de la ciudad, obviamente, y para las familias que menos tienen, que no tienen los recursos económicos para poder tener acceso a algunos derechos.
que consideramos derechos, no privilegios, sino derechos. Pilares quiere decir puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes. Los diseñamos desde antes de que entráramos al gobierno, desde la campaña ya hablábamos de estos centros comunitarios. ¿Por qué los diseñamos? ¿Qué objetivo tienen estos centros? Primero porque en muchas colonias de nuestra ciudad, muchos barrios, muchos pueblos, no hay acceso a un espacio público en donde podamos terminar nuestros estudios de manera gratuita. Ahora ya tenemos muchos puntos de internet gratuito en toda la ciudad, pero a veces no se tiene el acceso a una computadora o a un lugar con internet para poder hacer ayuda a tareas, o aquellas personas que por alguna razón no terminaron la preparatoria la puedan terminar, o algunas personas que deseen hacer una carrera técnica la puedan terminar. ¿A través de qué? De una ciberescuela, es decir, un espacio con computadoras, internet gratuito y profesores que nosotros becamos para que puedan ayudarlos a terminar los estudios. Decía, en muchos lugares de nuestra ciudad no hay acceso a estos espacios. Como bien decía nuestro compañero, ya sé, estaba pensando a ver si habían puesto atención, Javier Hidalgo. Como bien decía nuestro compañero Javier Hidalgo, director general del Instituto del Deporte, en los lugares que hay espacios muchas veces hay que pagar. Que quiero que mi hijo tome clases de danza, de guitarra, de karate, pues hay que pagar por una academia en donde lo haga. Y hay muy pocos espacios en la ciudad, o había muy pocos espacios en la ciudad, en donde podía hacerse de manera gratuita. ¿De qué nos sirve esto? Pues no solamente para que nuestros niños, niñas, jóvenes, adultos puedan tener acceso a estos espacios, sino que al tener estos espacios, pues nos juntamos, tenemos espacios colectivos. Los adultos mayores, adultas mayores, a veces no tienen un lugar donde reunirse. Bueno, pues el Pilares es para ustedes, para que aquí se puedan reunir, platicar, traer su celular, conectarse a internet, aprender computación o sencillamente juntarse a alguna actividad cultural con un maestro que puedan desarrollar sus actividades. Que quieren hacer un grupo de canto. Bueno, pues ya vinieron 10, 15, 20, 30, 40, 50 adultas mayores y quieren venir aquí a hacer su grupo de canto, o adultas y adultos mayores y quieren hacer su grupo de canto, vienen aquí con David, que es el coordinador de Pilares aquí, nuestro director. Oye, queremos un maestro de canto porque pues queremos hacer un grupo de canto de adultos mayores. Hay muy pocos lugares en la ciudad para poderlo hacer. Fíjense, durante 50 años se construyeron en la ciudad 250 casas de cultura, donde hay estas actividades. Ahora nosotros en 3 años hemos construido 285 pilares. Educación, cultura y deporte. Entonces, no solo es tener acceso gratuito a algo de calidad, que sea educación, cultura, deporte, acceso a internet, sino además un espacio comunitario en donde ustedes se encuentren. Que los jóvenes que salieron de la prepa y luego no tienen dónde juntarse a hacer alguna actividad productiva o educativa o cultural, pues pueden venir al Pilares. Y este es su espacio y aquí pueden desarrollar sus actividades o tener un maestro que les ayude. Que soy una madre que tuve muy chiquita a mis hijos, que a los 17 años tuve bebé y tuve que dejar la prepa, pero tengo deseos de estudiar. Pues se puede venir con su bebé y puede venir aquí a acabar de estudiar su prepa a distancia. Tiene esa facilidad. Pues que soy un joven que pues por alguna razón tuve que meterme a trabajar, ya no pude acabar la prepa y ahora pues quiero acabarla porque quiero poder tener mayor acceso a mejores trabajos. Pues puede venir aquí a acabarla.
¿Qué ventaja tiene hasta los 29 años quien quiera acabar su prepa aquí? Pues que va a tener la misma beca dada por el gobierno de la ciudad que le dan a los jóvenes que estudian en preparatoria pública el presidente de la República, o sea, 800 pesos mensuales de su apoyo para poder terminar la preparatoria, igual que si estudiara en una escuela pública. De esta manera, pues es un pequeño apoyo para que a lo mejor ese tiempo pues lo pueda dedicar al estudio y después se puede ir a trabajar. ¿Qué otra ventaja tiene? Pues que si desea venir a estudiar es de manera individual. Se habla con los maestros de la ciberescuela y se les dice, es que mira, yo solo puedo venir lunes, martes y miércoles de 8 a 10 de la mañana y ahí quiero poder acabar la prepa. Ah, muy bien, pues te preparamos un esquema para que tú, que solo puedes venir lunes, miércoles y viernes, puedas estar aquí y te dejamos tus tareas para que las puedas hacer en tu casa. O que nada más puedo venir el miércoles a las clases de Zumba. Ah, bueno, pues hay clases de Zumba todos los días a las 4 de la tarde, pero si nada más puedes venir el miércoles, no importa, está abierto para que nada más puedas venir el miércoles. Entonces son cursos que se desarrollan cada 3 meses, hay una inscripción, pero eso no significa que tengan que estar asistiendo todos los días, sino que pueden venir de acuerdo a sus posibilidades. Estos son los pilares, les llamamos puntos de innovación porque es algo nuevo en la ciudad, no existía. Libertad, pues porque aquí hay libertad, nadie les va a decir, pues es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello, nosotros confiamos en la responsabilidad de cada uno. Pilares, puntos de innovación, libertad, Arte, porque aquí hay actividades educativas, educación y saberes, porque aquí se aprenden todos los saberes. Entonces, esencialmente es educación en la ciberescuela, actividades artísticas y también actividades deportivas, para todas las edades. Y es absolutamente gratuito. ¿Por qué lo hacemos? Porque requerimos estos espacios comunitarios en nuestra ciudad que no cuesten dinero. ¿Para qué está el gobierno? ¿Cuál es su función? Pues dedicarse al servicio de la gente y para abrir derechos. Nosotros estamos para que haya la mejor educación, para que la educación pública sea la mejor de todas, para que los niños, niñas, adolescentes de nuestra ciudad sepan que si van a la escuela pública de la Secretaría de Educación Pública es la mejor de todas. Que la salud, que ha tenido algunos problemas por la pandemia, que nos retrasamos en los medicamentos, pero este año vamos a iniciar el proceso de pasar los servicios de salud del gobierno de la ciudad al IMSS Bienestar, que es el programa que tiene el presidente. ¿Para qué? Pues para que haya suficientes médicos en los centros de salud, suficientes medicamentos y los hospitales sean de muy buena calidad, con suficientes médicos, especialistas y medicamentos. ¿Cómo hacemos que la educación pública sea la mejor de todas? Bueno, aquí en la ciudad damos una beca universal a los niños y a las niñas, de preescolar hasta secundaria. Todos tienen su beca del bienestar educativo, mi beca para empezar, que a partir de septiembre va a ser de 550 pesos. De una vez se los comento, pasa de 435 a 550 pesos. Y en estos días llega el apoyo también para útiles y uniformes escolares, que también va a tener un pequeño aumento. Y antes había una beca que solo se lo daban a los niños de 9 y 10 de promedio. Y les llamaban niños talento. Y eso era horrible, la verdad. ¿Por qué? Primero porque causó una división adentro de la escuela. Como si un niño o niña que tuviera 8 de promedio no tuviera talento. Pues a lo mejor tiene problemas familiares, a lo mejor no desayunó porque no hay recursos económicos, pero no es un asunto de mérito. Imagínense, tan chiquitos y ya en un tema de mérito, al revés, lo que queremos es que todos y todas tengan sus derechos. Entonces, de 9 y 10 de promedio le hicimos universal. 1.2 millones de niños y niñas tienen su beca del bienestar, mi beca para empezar en la Ciudad de México. Es la única entidad de la República que lo tiene. E hicimos 5 preparatorias nuevas también del Instituto de Educación Media Superior. Y creamos 2 universidades. Hay un campus aquí en Coyoacán, tiene 5 campus. El Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, búsquenla en internet, Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos, y la Universidad de la Salud,
Ya muy pronto el Instituto Rosario Castellanos, ya le vamos a poner el nombre de Universidad Rosario Castellanos, porque ya estamos regularizando a todos los profesores. Hoy tenemos 36,000 jóvenes estudiando la universidad que antes eran rechazados. Y les damos la oportunidad a todos los que se inscriban, si no caben en los salones de clases, que lleven o modalidad presencial o modalidad a distancia, pero que no se queden sin estudiar. A todos los que se inscriben, llevan su curso propedéutico y pudieron terminar el propedéutico, se les permite seguir estudiando, y si no terminaron el propedéutico, pueden volverse a inscribir el propedéutico tantas veces quieran para que lo pasen y puedan seguir estudiando en la Rosario Castellanos o en la Universidad de la Salud, que está en la 4ª sección del Bosque de Chapultepec, en el pueblo de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón. Ahí hay 2,500 jóvenes, hombres y mujeres, la mitad estudia enfermería y la mitad estudia medicina, porque como saben faltan muchos médicos en nuestro país porque cerraron mucho las universidades y dejaron de formarse médicos y médicas, por eso a veces faltan tantos especialistas. Entonces les decía, nosotros como gobierno en esta transformación que vivimos, nuestra concepción es que los habitantes de esta ciudad, de este país, tienen que tener acceso a todos sus derechos, que no les cueste, que tengan educación, que tengan salud, que se pueda permitir el acceso a la vivienda y que tengan estos espacios comunitarios para poder desarrollarse. Es el derecho de cada uno de los ciudadanos, de los habitantes de esta ciudad. Así que ya llevamos 280 y vamos a terminar en 300 pilares en la Ciudad de México, y de esta manera también atendemos la inseguridad, porque en la medida que haya vida familiar, vida comunitaria, que se les ofrezcan a los jóvenes otras oportunidades, en esa medida pues se van a acercar menos a la delincuencia. Así que esa es la manera en que estamos trabajando. Aquí en Coyoacán, como ya dijimos, hay 13 pilares en distintos lugares, y también estamos poniéndonos de acuerdo, ahora no vino el alcalde, pero estamos poniéndonos de acuerdo para poder el próximo año entrarle aquí al lago de Guayamil. Hemos hecho 16 parques ya, recuperación de parques. Les voy a decir algunos los más grandes. El Parque Ecológico de Xochimilco, que queda al final del periférico, ahí por Cuemanco. Antes se cobraba la entrada, estaba todo pues ya en muy malas condiciones, estaba privatizado, lo recuperamos y ahora es uno de los parques más bonitos que tiene la ciudad. Los invito a que vayan, Parque Ecológico Xochimilco. Hicimos en Iztapalapa, en un lugar que estaba también muy deteriorado, en el centro de Iztapalapa, un lugar que antes era un basurero, ahora es un parque precioso, es el Parque Cuitláhuac, es de más de 40 hectáreas. Ahí no se podía sembrar por el tipo de suelo y ya están creciendo los arbolitos y hay distintas actividades que se puedan hacer ahí. Hay otros parques, por ejemplo el Bosque de Aragón, lo recuperamos completamente, tiene un lago precioso que tiene hasta una playa de aves que pueden ir a visitar porque ya llegan las aves a este lugar. Así hemos hecho 16 parques. Y el Cantera, que está aquí en Coyoacán, donde está la planta de asfalto, que también era una demanda histórica de los Pedregales, de Santa Úrsula, también ahí hicimos un parque. Ahora estamos haciendo el Bosque de Tláhuac, que estamos recuperando también el lago, que estaba muy seco porque se abrió una grieta durante el sismo del 17, lo estamos recuperando. Y el próximo año vamos a entrar aquí a este parque tan importante, este parque ecológico. Y es lo mismo, ¿por qué recuperamos los parques? Pues porque tiene que haber espacios para la familia en los fines de semana. Llegó un momento en que en la ciudad los fines de semana era ir para las tiendas comerciales. Y está bien pues que haya tiendas comerciales, pero pues no es el lugar de diversión, no tiene uno por qué tener dinero para estarse divirtiendo. El espacio de los parques pues es el mejor espacio para recuperar la ciudad, además de que se recupera la naturaleza. Pues esa es la manera en que estamos trabajando en la ciudad, y uno se pregunta, ¿y cómo hicieron tanto y antes no se hacía?
¿Dónde se iba el dinero? Hay un exdelegado por aquí que anda jullido allá por Chile, ¿verdad? Bueno, con honestidad siempre alcanza para más. Muchas gracias a todos y a todas. Agradecemos el mensaje que nos ha dirigido la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México. Y así finalizamos, damas y caballeros, este acto. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseando que sigan teniendo todas y todos una excelente tarde.